dimensión, es decir, cómo lo vamos a nosotros denotar, la L mayúscula, la unidad de esa longitud es el metro, y el símbolo va a ser M. La masa, la magnitud masa, va a tener como dimensión M mayúscula, la unidad de medida es el kilogramo, y el símbolo va a ser kg. El tiempo va a tener T, el segundo, S. La temperatura, eta, ¿cómo es? Teta. Grados Kelvin es la unidad fundamental y K será la unidad, el símbolo de la unidad, ¿no? Intensidad de corriente I, la unidad es amperio, el símbolo es A. La intensidad luminosa será J, la unidad de medida es la candela y el símbolo CD. La cantidad de sustancia, es decir, cuántos moles, cuántos átomos, esa es la cantidad de sustancia. N, lo vamos a tomar como N, y mol, la unidad de medida. El símbolo pues es el mismo mol. ¿Listo? En unidades, en magnitudes derivadas, entonces, ¿qué quiere decir magnitud derivada? Que tienen alguna dependencia con estas magnitudes fundamentales. Por ejemplo, el área es multiplicar 2 veces la longitud, por eso tiene la fórmula dimensional L al cuadrado. ¿Cómo se nombra? Metro cuadrado. El símbolo, pues, M cuadrado. Y la dimensión, o la definición, pues, simplemente ya sabemos que es un metro cuadrado. ¿Cierto? Volumen. Volumen también depende de la longitud. Entonces, L al cuadrado, porque es longitud, ancho y alto. Entonces, LL por L. Entonces, metro cúbico, M cubo. M al cubo, ¿no? M, metro cúbico. Densidad. Densidad dice ML a la menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Kilogramo por metro cúbico. Y nos recordamos que este por no es multiplicación. En física, el por significa que es algo que está sobre otra cosa. ¿Cierto? Kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Lo mismo que velocidad. Miren, la velocidad dice LT a la menos 1. Toda fórmula dimensional se la debe escribir horizontalmente. Por eso aparecen estos exponentes negativos. ¿Listo? Entonces, si nos acordamos de las leyes de la potencia, quiere decir que esta potencia negativa hace que la unidad que tenga el exponente negativo coloque en división. Pero nosotros estamos leyendo metros por segundo. Listo, mire, el símbolo es metros por segundo. ¿Ok? Entonces, la aceleración dice LT a la menos 1. Dice, aquí, mire, cuando nosotros leemos esta, y aquí hay una multiplicación, nosotros no decimos por. Aquí simplemente leemos como está. LT a la menos 2. ¿Cierto? Pero en realidad nosotros estamos diciendo metros por segundo al cuadrado. Es decir, el símbolo es de esta manera. Divide. En dimensión no se hace la multiplicación. Y cuando hay alguna multiplicación de unidades, por ejemplo aquí, en la fuerza, donde dice masa, longitud, tiempo a la menos 2, ¿cierto? Que la unidad es Newton, que el símbolo es N. Aquí nosotros no decimos kilogramos por metro por segundo al cuadrado, no. Aquí decimos kilogramo, metro, segundo al cuadrado, por segundo al cuadrado. ¿Sí? Aquí se lee así, kilogramo, metro, por segundos al cuadrado. ¿Ok? Es decir, esta multiplicación
no se la pronuncia. ¿Listo? Entonces, trabajo, que es otra unidad derivada. Dice metro, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Eso es Joule. ¿Cómo se simboliza? J. ¿Correcto? J. ¿Cuál es la definición de un Joule? Joule es kilogramo, metro cuadrado por segundo cuadrado. ¿Cierto? Bueno. Energía. Energía. Fórmula dimensional es metros, es decir, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. ¿Cierto? Masa, longitud, tiempo a la menos 2. Es decir, otra vez Joule. El trabajo y la energía se miden exactamente con la misma unidad. Joule. ¿Correcto? Y tienen la misma definición. Kilogramo, metro cuadrado por segundo cuadrado. La potencia es masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 3. Eso es watt. W es el símbolo. Y J sobre S, o J por S, o joules por segundo, es la definición de watt. Presión. Masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2, que es un pascal, y simplemente sería PA, pascal, y la definición es Newton por metro cuadrado. ¿Listo? Newton por metro cuadrado. Eso sería presión. Periodo. Pues ya cuando se entre directamente a analizar ya lo que es cada movimiento, alguna cosa, entonces aquí ya se mirará qué significa cada uno de estas cosas, ¿no? Bueno, depende de la física donde estemos trabajando. Periodo es un tiempo. La unidad por segundo, S. Esa pues definición del segundo no tenemos, S. Frecuencia. Frecuencia es T a la menos 1. Es un hercio, ¿cierto? Es un hercio. O hertz, HZ, hertz. ¿No? ¿Qué significa o cómo la definición? 1 por segundo. ¿Sí? Segundos a la menos 1. Es decir, una división entre segundo. Es un hertz, es un hercio. Velocidad angular. También es lo mismo que la frecuencia. Tiene la misma dimensión que la frecuencia. Son radianes por segundo. Entonces es rad por segundo. ¿Listo? Caudal. Longitud a la 3, es decir, como un volumen, sobre T a la menos 1, sobre tiempo. Entonces, ¿qué dice? Metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo. Carga eléctrica es intensidad de carga por tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es una unidad que se llama Coulomb. Coulomb. C es el símbolo y esto sería entonces amperios segundo. ¿Sí? Amperios segundo. Y la aceleración angular es T a la menos 2, es decir, radianes por segundos al cuadrado. Y aquí tenemos radianes por segundo al cuadrado. Entonces, la clase anterior decíamos que estas tablitas eran las que teníamos que tenerlas muy en cuenta para hacer el análisis dimensional. Entonces, por ejemplo, dice, en la ecuación dimensional de la potencia eléctrica, del potencial eléctrico, B, sabiendo que en la fórmula es esta, trabajo por carga eléctrica, ¿cierto? Y el símbolo, cada vez que nosotros digamos dimensión, encontremos aquí, ¿cuál es la dimensión del potencial eléctrico? Siempre nosotros lo vamos a encerrar en corchetes, ¿sí? Entonces, dimensión de la potencia eléctrica, entonces es igual
a la dimensión del trabajo sobre la dimensión de la carga eléctrica. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros cogemos nuestra tabla y vamos a ver qué es el trabajo. El trabajo es masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Y la carga eléctrica es la intensidad eléctrica por tiempo, ¿cierto? Entonces, una vez que ya tenemos las unidades dimensionales escritas por cada una de las magnitudes, entonces comenzamos a escribir la ecuación dimensional, y es la ecuación dimensional, la escribimos en horizontal. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté dividiendo tenemos que pasarlo en la parte superior con un exponente negativo, ¿cierto? Por eso está ahí, sube como exponente negativo, y este tiempo sube como exponente negativo. Y aquí nosotros aplicamos todas las leyes de las potencias. Entonces, si tenemos una unidad o una base igual, los exponentes deben sumarse. Entonces, como tienen el mismo signo negativo, pues aquí aparecen del mismo signo negativo. Si no, aparecería aquí un signo más, ¿verdad? Entonces, menos 2 menos 1, pues se suma menos 3. Y este es la unidad, las unidades de medida del potencial eléctrico. ¿Correcto? También teníamos en cuenta algo, que los números, todo número, tiene una dimensión de 1. La dimensión es 1. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos encontrar cuál es el análisis dimensional de esta K, donde la ecuación es 12 masa por gravedad logaritmo de 5, donde m es masa y g es la aceleración de la gravedad, entonces cogemos la dimensión de un número es 1, la dimensión de la masa es m mayúscula, la dimensión de la gravedad, es decir, como es una aceleración, tenemos L t a la menos 2. Y logaritmo de 5 es un número, logaritmo de 5 es un número, por lo tanto, es 1. ¿Cierto? Entonces, al multiplicar, entonces nos quedó masa, longitud, tiempo a la menos 2. Si nosotros queremos hacer esto acá, ¿cierto? Un ejemplo 1, decíamos nosotros. ¿Cuál es la dimensión de K? ¿Cierto? Entonces aquí, no podemos tomar esta dimensión de aquí porque no sabemos con qué compararla. Pero nosotros sí sabemos aquí que este KT es un exponente de una base y siempre el exponente es un número. Por lo tanto, la multiplicación de K por T, ¿cierto? Es un número, por lo tanto, a nosotros nos da una dimensión de 1. La multiplicación, la dimensión siempre se reparte. Lo mismo que hicimos acá. Cuando dividíamos, hacemos la dimensión de una división, siempre se reparte la dimensión. Así, acá en la multiplicación también se reparte, ¿no? Entonces, de aquí ya tenemos que la dimensión de K es lo que tenemos que averiguar. La dimensión del tiempo es T, y igual a 1. Entonces, como el tiempo está multiplicando, pasaría a dividir. La respuesta para nosotros en la ecuación siempre es horizontal, entonces tenemos que decir t a la menos 1. ¿Por qué? Porque está dividiendo, está en la parte inferior del fraccionario. T a la menos 1. Bueno, entonces, acá nos dice que encontremos la dimensión de W en la siguiente fórmula física. Dice, X es igual a WA seno del WT. ¿Cierto? Sabiendo que A es longitud y T es tiempo. Bueno, aquí la multiplicación de W por A, esta no la podemos comparar con nadie, porque acá no tenemos nada.
¿no es cierto? Aquí no se podría comparar. En cambio, nosotros sabemos que el ángulo de una función trigonométrica, el ángulo de una función trigonométrica es un número, ¿cierto? Entonces la multiplicación W por T es un número, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor numérico o la dimensión de este número es 1. Entonces, simplemente aquí decimos WT es igual a 1. Se reparte otra vez la dimensión y decimos que entonces la dimensión de el tiempo es T, y aquí como está multiplicando volvemos a dividir y entonces W tiene T a la menos 1, es decir, estas dos son de la misma dimensión. K y W son de la misma dimensión, más no son la misma magnitud, ¿no? Como miramos por allá, que hay, por ejemplo, trabajo, se mide exactamente en joules, y energía también se mide en joules. Entonces acá no podemos decir que K y W son la misma magnitud, ¿cierto? Son diferentes cosas. Bueno, ¿qué se miden de exactamente igual? Pues bueno, se miden. ¿Listo? Y aquí teníamos nosotros una fórmula física, T, que dice 2pi L a la X, G a la Y, y nos piden hallar X más Y. Eso es lo que nos pide, ¿cierto? Bueno, entonces T, al hacerle el análisis a este T, ¿cierto? Tiempo. Entonces dice el análisis de 2pi, L, como ya esta es una dimensión, L es una dimensión, no la colocamos aquí los corchetes, porque ya es una dimensión. Entonces simplemente le hacemos la dimensión a X y la dimensión a G, que es la gravedad, y la dimensión a Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que la dimensión de un número, el 2pi es un número, pi es un número, 2pi pues es otro número, ¿cierto? Entonces la dimensión de esto es 1, la dimensión pues sigue siendo lo mismo, L a la X como dimensión, pero la dimensión de G es una aceleración, por lo tanto es L T a la menos 2, porque es una aceleración, dimensión de Y. Entonces, ¿qué dice? Que T es igual, y aquí entonces aplicamos la ley de los exponentes, dice, a una multiplicación exponente, entonces, a una potencia, entonces la potencia se reparte a cada uno de los lados de los componentes de la multiplicación. Entonces, L a la Y, es decir, esta potencia se reparte a esta L, ¿cierto? Y a este T a la menos 2, T a la menos 2 por Y, ¿cierto? En exponente. Como aquí tenemos la misma base, miren, aquí tenemos la misma base, L, ¿cierto? Entonces los exponentes deben sumarse, por lo tanto L se sumarían los exponentes, ¿correcto? Y acá se multiplicaría, menos 2y, listo, eso no habría problema. L, X más Y, T a la menos 2 es igual a 1, porque acuérdense que este 1 es el numerito que acompaña siempre a algo que esté aquí, ¿verdad? Entonces, como este L no está acá, este Lx más 1 es igual a este 1. Pero este 1 es lo mismo que tener cualquier base elevada a la 0. Pero como nosotros necesitamos la base L, por eso colocamos L a la 0, ¿cierto? Porque cualquier base elevada a la 0 es 1, ¿correcto? Entonces, aquí ya tenemos que L más L elevado a la X más Y es igual a L a la 0. Por lo tanto, este 0 es igual a X más Y.
nosotros colocamos acá que x más y es igual a 0. Pero también tenemos que menos 2y es igual al exponente que tiene este t, que sería 1. Entonces, menos 2y es igual a 1, por lo tanto y vale menos 1 sobre 2, un medio. Y de acá sacamos nosotros que x es igual a menos y. Por lo tanto, x igual a menos y, que vale menos un medio. Entonces x vale un medio. Porque menos por menos da más. ¿Listo? Hasta ahí alcanzamos a llegar nosotros en la clase anterior. Entonces, permítanme, grabo ahora lo que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno. De aquí en adelante, entonces, vamos a hacer ejercicios para tener habilidad de encontrar dimensiones sobre esto. ¿Cierto? Pues vamos a ver. Ahora el ejercicio 1. ¿Cierto? Vamos a ver el ejercicio número 1. ¿Qué pasó acá que no me está grabando? No me está grabando. Ah, ya está grabando, perdón. Entonces vamos con el ejercicio número 1. Entonces, ¿qué dice? Dice, el ejercicio número 1 dice, determinar las dimensiones del calor específico. Entonces, espérenme un ratico. Les escribo. Entonces, ejercicio número 1 dice esto. Dice, determinar las dimensiones del calor específico, CE, donde Q es igual, ¿cierto?, a M, calor específico, delta T, donde Q es el calor, M es la masa y delta T es el cambio de temperatura. Dice que nos dan ya la solución, ¿cierto? Dice L al cuadrado, T al cuadrado, teta. B es L, T, teta. C, L al cuadrado, T a la menos 1, teta a la menos 3. D, L, T a la menos 2, teta. E, L al cuadrado, T a la menos 2 y teta a la menos 1. Entonces, vamos a resolver este problema. ¿Listo? Entonces, primero que todo tenemos que hacer que el análisis dimensional de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, miren, vamos por acá. Nosotros. A ver, ¿qué fue? Eso. Vamos en la herramienta nuestra para poder escribir, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer el análisis. Entonces, decimos, entre corchetes colocamos Q, que es el calor, ¿cierto? Esto es igual. Entonces, al colocarle acá, nosotros tenemos que colocar todo, cada uno. Acuérdense que la multiplicación se reparte, ¿cierto? Se reparte la dimensión a cada una de ellas.
¿verdad? Entonces decimos, aquí es calor específico. Aquí la variación de temperatura o el delta T. Entonces aquí tenemos que buscar el delta para que no nos confundamos. Delta T de temperatura. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, pues primero vamos a ver, entonces, ¿cuáles son las dimensiones del calor? ¿Listo? Entonces vamos a ver, calor. Vamos a ver, calor, 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 por acá. Calor es lo mismo que tener algo de... Calor es algo parecido a tener trabajo. Calor produce trabajo, el calor también es energía. ¿Listo? Entonces, el calor es como tener energía. Entonces vamos a tomar estas dimensiones de energía. ¿Listo? Y la vamos a colocar aquí en calor. Entonces, dice, las dimensiones del calor es lo mismo que energía. Entonces, M, L al cuadrado, longitud al cuadrado, ¿cierto? P a la menos 2. P a la menos 2. Esto es igual a tener la dimensión de la masa. Pues la dimensión de la masa habíamos dicho que era M. El calor específico es lo que tenemos que encontrar, entonces lo seguimos conservando. Calor específico. Y la diferencia de temperatura es teta. ¿Cierto? Es teta. Entonces busquemos acá símbolo de el ángulo teta. Por aquí está, aquí está. ¿Listo? Eso, ahí estamos entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reemplazando los valores, las dimensiones de calor, que es energía, calor es energía, la dimensión de la masa, el calor específico, lo que queremos nosotros, y la diferencia de temperatura, pues la diferencia de temperatura, el cambio de temperatura, es θ, ¿cierto? Esa es la unidad de la temperatura, o el símbolo dimensional de la temperatura. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tomar esto de aquí, este valor específico, y despejarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta unidad masa que está multiplicando pasaría a dividir, y que esta unidad de temperatura que está multiplicando también pasaría a dividir. Por lo tanto, tenemos nosotros que nuestro calor específico, ¿cierto?, sería igual a un fraccionario, ¿de quién? De toda esta parte, ¿cierto?, que tenemos al lado de acá izquierdo, a todo este izquierdo, lo colocamos aquí en la parte superior, y acá pasamos nosotros las unidades que acompañan al calor específico, es decir, masa y temperatura, es decir, M y el ángulo θ, ¿cierto? El ángulo θ. Listo. Ahí ya tenemos el esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Operaciones. Y tenemos que colocar todo en horizontal. Entonces, tenemos aquí una M, una L al cuadrado, ¿cierto?
tenemos L al cuadrado. Tenemos también P a la menos 2. P a la menos 2. Y acá vamos a colocar lo que está en la parte de abajo. Entonces, M, como está en la parte de abajo, al pasarla horizontalmente, tiene que pasar con el exponente negativo, menos 1, ¿cierto? Y teta, que también está en la parte inferior, debe pasar con exponente negativo. Por lo tanto, aquí tenemos teta y también a la menos 1 porque no tiene otro exponente, ¿cierto? Entonces, miramos que tenemos bases iguales, por ejemplo, M. Entonces, M tiene lo siguiente. Acá tendríamos que M es la base y tiene dos exponentes. Uno, que es de la M que está en la parte al comienzo, está de primera, esa tiene exponente 1. Y acá tenemos una M que tiene exponente menos 1. ¿Cierto? Y de ahí seguimos con lo otro. Entonces, lo otro dice L al cuadrado T a la menos 2. Entonces, esto lo volvemos a escribir. ¿Cierto? Eso se lo vuelve a escribir. Entonces, acá simplemente pasamos L al cuadrado T a la menos 2. ¿Cierto? Y también pasamos este teta a la menos 1. ¿Por qué? Porque este m a la menos 1 ya lo utilizamos. Entonces, ¿qué me queda aquí? Tenemos que escribir teta a la menos 1. Listo. M, 1 menos 1 da 0. M a la 0, pues nos da 1 y entonces desaparece. Entonces, ¿qué nos quedaría como respuesta? ¿Qué nos quedaría como respuesta? Nos quedaría simplemente n al cuadrado, es decir, esta parte de acá, t a la menos 2 y teta a la menos 1, ¿cierto? Esa sería nuestra respuesta. Bueno, y de acuerdo a eso, entonces, la respuesta nuestra sería esta E, ¿cierto? Esta E. L al cuadrado, t a la menos 2, teta a la menos 1. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Sí, porque podría, esa última parte donde desaparece m a la 1 menos 1. Claro, mire, lo que pasa es que aquí, en esta operación de exponentes, queda m 1 menos 1, ¿cierto? Y toda base, habíamos dicho por acá, por ejemplo esta, ¿verdad? Toda base elevada a la 0 es 1. Y algo multiplicado por 1, pues es lo mismo, ¿cierto? Vean aquí. Pues lo que pasa es que aquí estamos haciendo al revés, ¿cierto? M a la 0 es 1. 1 multiplicado por algo, pues queda lo que necesitamos nosotros acá. ¿Sí? O te lo escribo aquí entonces. ¿Se los escribo antes de dar la respuesta? ¿Hago ese paso? Sí, ¿no? Sí, profe. Listo, hagamos ese paso para tener en cuenta eso. Entonces, dice m 1 menos 1, pues quedaría m a la 0. Aquí quedaría m a la 0. ¿Cierto? Entonces, ese m a la 0, ¿qué pasa? Desaparece, pues porque m a la 0 es 1. ¿Cierto? Entonces, el calor específico, ¿cierto? CE es igual a 1, m a la 0 es 1, y escribimos todo, ¿no es cierto?
Escribimos L al cuadrado, T a la menos 2, teta a la menos 1. ¿Ok? Entonces, la respuesta es simplemente quitando ese 1, quitando el 1, ¿cierto? L al cuadrado, T a la menos 2, teta a la menos 1. Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta es la letra E. Ahí sí quedó más clarito, ahí quedó más fácil entender por qué desapareció la M. Sí, profe, porque dije cómo desaparecía así el... Listo, profe. Claro. Bueno, listo, entonces, ok. Bueno, hay que tener en cuenta otras cositas. Por ejemplo, que si en una ecuación, ¿listo? Si en una ecuación nosotros tenemos una suma, en la ecuación, en la parte dimensional, no se suma. No hay suma, no hay resta. Solo hay multiplicación. ¿Listo? Entonces, en el siguiente ejercicio, ejercicio número 2, ¿listo? Vamos a mirar cómo se aplica eso. ¿Listo? ¿Cómo se aplicaría esa partecita? ¿Ok? Entonces, y nos vamos a acordar que cuando nosotros o en la ecuación se nos presenta una suma, una resta, ¿listo? No existe en dimensión, no hay necesidad de hacer la suma o la resta, es decir, desaparece. Ejercicio número 2. Entonces, en esta ecuación dice, si la ecuación, perdón, me subí mucho. Ahí. Si la ecuación siguiente es dimensionalmente correcta, es decir, está bien, ¿cierto? El lado izquierdo tiene exactamente lo mismo que el lado derecho, por eso dice que es correcta, ¿cierto? Las unidades del lado izquierdo son igual a las unidades del lado derecho, entonces dice que encontremos o hallar Z y X, sabiendo que R es área, B es volumen y que Y es la densidad. ¿Sí? Sabiendo eso, entonces encontremos cómo la solución a eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué partimos nosotros diciendo? Miren, aquí tenemos nosotros una resta, ¿cierto? Una resta. Bueno, ¿qué quiere decir? Que dimensionalmente esta operación de resta no afecta en nada, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un producto, Z tangente de 53 grados, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir también? Quiere decir lo siguiente, que si yo hago dimensionalmente esto, entonces la dimensión de este producto, XY, es exactamente igual a la dimensión de este producto de acá. Vamos escribiendo eso, ¿cierto? Bueno, en dimensión nosotros tenemos lo siguiente. Dimensionalmente tenemos lo siguiente. Tenemos que el producto XY, ¿cierto? Dimensionalmente es igual al producto Z en dimensión, Z tangente de 53 grados. ¿Listo? Tangente de 53 grados. Dimensionalmente, estas dos cosas son iguales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tomemos esta parte de acá. ¿Sí? Tomemos Z tangente,
z tangente de 53. Y esa la vamos a comparar con la dimensión de RB logaritmo de n. ¿Ok? El logaritmo de n es un número. Entonces veamos. Dice, lo que vamos a comparar nosotros es z tangente de 53 grados. Vamos a compararlo con, dimensionalmente, con RB logaritmo de n. ¿Cierto? Bueno, resulta que el argumento de n, de logaritmo, es un número. Entonces, esta n es un número. El logaritmo de un número es un número, ¿cierto? Lo mismo que acá. Tangente de 53. 53 es un número, es un ángulo. Y la tangente de un ángulo es un número. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros acá? Haciendo el análisis dimensional, separando, ¿cierto? Porque el producto sí se puede separar. Z, y acá tenemos la tangente de 53 grados, ¿verdad? Esto es igual a separar, entonces, la dimensión de R, ¿cierto? La dimensión de B, de B, y la dimensión de logaritmo de n, ¿cierto? El logaritmo de n. Bueno, ¿qué significa? Bueno, aquí vamos a colocar, entonces vamos a encontrar la dimensión de z, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, la dimensión de z, entonces, la dimensión de z. La dimensión de la tangente de 53 grados, eso es 1, ¿cierto? La dimensión de R, bueno, pero R dice que es área. R dice que es área, miren aquí. R es área. Entonces aquí tenemos que la dimensión de R es L al cuadrado, ¿cierto? Si nos acordamos de eso, si no, la revisamos. Si no, echémonos una vista para acá arriba. Área, miren, longitud al cuadrado, metro cuadrado. Y el volumen es longitud al cubo, es decir, metro cúbico, ¿verdad? Entonces bajémonos acá donde estamos trabajando. Y el área, entonces es L al cuadrado. Y el volumen, que es la B, ¿cierto? Es L al cubo. Y el logaritmo de n, como es un número, la dimensión de un número es 1. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a esto, la dimensión de z, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Aquí tenemos bases iguales. L es una misma base, entonces los exponentes deben sumarse. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros la suma de los exponentes. Y quedaría que L, aquí se sumarían estos exponentes, ¿cierto? 2 más 3. Y acá tenemos entonces que la dimensión de z es igual a L a la 5. Entonces pongámosle la herramienta nuestra de escritura. L a la 5. ¿Listo? Entonces, mire, aquí tenemos que z tiene dimensión de L a la 5. ¿Cierto? Ahora sí veamos.
Demos la entrada al compañero que está pidiendo, está solicitando entrar a clase. Listo. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como acá dice que la dimensión de XY es igual a la dimensión de Z tangente de 53, pues nosotros ya encontramos la dimensión L a la 5. Entonces, la dimensión de XY es igual a L a la 5. ¿Cierto? ¿Sí o no? Porque ya arriba dijimos que como la operación de resta no existe, entonces la dimensión de XY, ¿cierto? Va a ser igual a L a la 5. De L a la 5, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Que la dimensión de X, ¿cierto? Por la dimensión de Y es igual a L a la 5. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que la dimensión de X es lo que estamos buscando, ¿cierto? X es lo que estamos buscando. Pero la dimensión de Y dice que es densidad. Densidad. Entonces vamos a la tablita y buscamos lo que nos dice densidad. Densidad dice masa, longitud a la menos 3, es decir, kilogramos por metro cúbico. Masa, pues aquí es masa, metro cúbico por metro cúbico, entonces eso es L a la menos 3, ¿cierto? L a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque estamos diciendo por metro cúbico, ¿no? Es decir, está en la parte inferior. Esto es igual ¿a quién? A L a la quinta potencia. A L a la quinta potencia. ¿Correcto? Bueno, entonces, lo que nosotros necesitamos es la dimensión de X, por lo tanto, todo lo que acompañe a dimensión de X tiene que pasar al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces, se nos transforma en un cociente, en una fracción, donde en la parte superior está L a la 5, ¿cierto? Acá está, en la parte superior, L a la 5, y acá en la parte inferior, entonces estaría M, L a la menos 3, ¿cierto? L a la menos 3. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Que la dimensión de X, ¿cierto? Es igual, ya pasándolo en forma horizontal, pues tenemos nosotros que es L a la menos 5, y esas dos que están acá tienen que pasar en la parte superior, pero con signo negativo, signo contrario del exponente. Entonces aquí tenemos que L a la 5, ¿cierto? Acá tenemos M, pero como está en la parte inferior, a la menos 1, y acá tenemos L, pero como está en la parte inferior y está negativo, cambia de signo, cambia a positivo, L a la 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería ya haciendo operaciones? Haciendo operaciones dice que la dimensión de X es igual, entonces, como L es la misma base, entonces los exponentes tienen que sumarse. ¿Correcto? Entonces, cogemos nosotros aquí
decimos L. Y acá vamos a buscar entonces todas las L's que estén en la ecuación. En este caso tenemos un 5 y sumamos 3, ¿cierto? Porque hay otra L con exponente 3, ¿cierto? Y acá nos sobra entonces la M con exponente menos 1. M con exponente menos 1, ¿cierto? Bueno, entonces, para quedar exactamente como lo que nos dan acá en las opciones, entonces coloquemos primero la masa. En este caso, vamos a colocar la masa primero, entonces, para que quedemos en el mismo sentido, ¿cierto? Masa a la menos 1, y L, hacemos la operación de los exponentes. 5 más 3, 8. Entonces, ¿cuál es la respuesta? M a la menos 1, L a la 8. Entonces, la respuesta nuestra es la C, ¿cierto? Esta C es la respuesta. Pero después de haber hecho todo este análisis, ¿no? Bueno, preguntas hasta ahí. Profe, sí, ¿será que me puede repetir el proceso de arriba para sacar el L5? Ah, listo, muy bien, verán. Entonces, nosotros decimos que tomamos, como estos dos son iguales, ¿cierto? Estos dos son iguales. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estas dos puntas, comencemos buscando esta parte, ¿cierto? Z, tangente de 53. Como los dos son de la misma dimensión, entonces tomamos primero la parte derecha y la comparamos con la igualdad de la ecuación que nos dan, ¿cierto? Entonces, en dimensión, entonces estamos diciendo z tangente de 53 es igual a la dimensión de área volumen por logaritmo de n. ¿Correcto? Entonces, como aquí se está multiplicando, z tangente de 53, ¿cierto? Están multiplicándose, se puede separar esa multiplicación en dimensiones. Lo mismo acá. Separa R, separa B, separa logaritmo de n. ¿Sí? Z, tangente de 53 es un número, y la dimensión de un número es 1, siempre, no importa el número que sea, es 1. R es área, porque aquí nos dice que es área, mire. Aquí el problema nos dice que la R representa una área. Entonces, el área se mide en metros cuadrados, entonces L al cuadrado, longitud al cuadrado. Y el volumen se mide en metros cúbicos, entonces L al cubo, ¿no? Si no nos acordamos de eso, pues nos vamos acá arriba y miramos. Área, magnitud, dimensión o fórmula dimensional, L al cuadrado. Volumen, dimensión, L a la 3, ¿sí? Por eso la reemplazamos acá por L al cuadrado, L a la 3, ¿cierto? Y logaritmo de un número, el argumento del logaritmo es un número. Entonces, esta n es un número, ¿correcto? Por lo tanto, la dimensión del logaritmo de n, que es un número, es 1. ¿Correcto? De aquí, como la base es igual, se suman los exponentes, por lo tanto sale L a la 5. Sí, ahí ya tenemos más clarito que por dónde salió L a la quinta potencia. Sí, profe, ahora sí, ya gracias. Bueno, ok. Es decir, no se van a quedar con dudas, ¿no? De ninguna especie. Para que nosotros podamos salir de esto. Bueno. ¿Listo? ¿Sí? A ver. Van a intentar ustedes, entonces, van a intentarlo, ¿no? Y si tienen, preguntan. No hay problema. Si tienen alguna duda, preguntan. ¿Vale?
Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver. Eso, ahí. Aquí ejercicio número 3. Ejercicio 3. Y veremos. Listo. Dice, en un gas ideal se cumple la siguiente relación. P es igual a RTN, donde donde P es la presión, B es el volumen, T es la temperatura y N la cantidad de sustancia. Determinar la dimensión de R. ¿Listo? Determinar la dimensión de R. Entonces, ¿cómo comenzarían ustedes? Entonces, ¿cómo comenzaríamos a hacer este problema? PB es igual a RTN. Muy bien, pero en dimensiones, ¿no? Pero en dimensiones. Entonces, a ver, coloquemos nuestra ayuda. Pero hablando dimensionalmente, ¿cierto? Es decir, colocamos los corchetes, ¿cierto? Colocamos P, B, es igual a la dimensión de RT, N, y cerramos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sí que sigue. Ver cuál es la dimensión de temperatura y Muy bien. Entonces, primero separemos, ¿no? Primero separemos. Dice que la multiplicación, la dimensión de un producto es lo mismo que el producto de las dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, P, B, separamos allí, es igual a R, ¿cierto? R, aquí P y aquí N. Ahí sí ya. Una vez que tenemos eso, una vez que tenemos separado esto, entonces vamos a la tablita y comenzamos a averiguar cuál es la dimensión de presión, cuál es la dimensión de volumen, cuál es la dimensión de temperatura y cuál es la dimensión de cantidad de sustancia. ¿Correcto? Ok, vamos entonces, a ver. Entonces, volumen, L a la 3. ¿Qué más será? Presión. Presión. Aquí tiene la. Vayan escribiendo ustedes para poderme decir en una hojita aparte, vamos colocando. Entonces, volumen igual L a la 3.
presión igual M L a la menos 1 T a la menos 2. Muy bien. ¿Qué más será? Temperatura. Temperatura. Temperatura es tau, es teta, ¿no? Temperatura es teta. Esta, ¿no? Y cantidad de sustancia, mol. N igual mol. AR es lo que tenemos que encontrarla, ¿cierto? Bueno. Si estamos eso, ¿no? A ver, veamos si vimos con lo que era. Ajá. P, presión, B, volumen, R, eso es lo que tenemos que encontrar, temperatura sí, y N, cantidad de sustancia. Bueno, entonces, P, la de presión. Presión dice M, L a la menos 1, T a la menos 2. Entonces, vamos a escribir eso. Vamos a colocarle la herramienta y ahora sí. Entonces dice M, primero está M y una sola vez. Luego está L a la menos 1, T a la menos 2, ¿cierto? Esto es igual a tener la dimensión de R, que es lo que tenemos que averiguar. La temperatura es teta. Temperatura es temperatura teta. Y N es mol, ¿cierto? La dimensión. Pero mol no es una cantidad, digamos, no es una unidad muy representativa, ¿no? No tiene tanto peso. Por lo tanto, de pronto, el mol sí la podemos como que obviar. Pero ahorita, a ver, veamos. Si no nos dan aquí, si no nos dan las estas, vemos a ver qué pasa, ¿cierto? Profe, y el volumen. Ajá, Bueno, ¿ya nos falta el volumen? volumen. Ah, sí, falta el volumen, correcto. Sí, falta aquí el volumen. El volumen sería L a la 3, ¿cierto? L a la 3. Muy bien, sí señor. L a la 3. Muy bien. Es decir, de aquí lo único que tenemos que tener en cuenta que es que necesitamos R, ¿no? Entonces, R, ¿qué necesitamos hacer? Que todo lo que acompaña a R pase a dividir, ¿cierto? ¿Sí o no? Que todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Veamos, entonces. R mayúscula, ¿no? R es igual. Bueno, eso es un cociente, entonces escribamos un cociente. Un cociente entre lo que está en la parte izquierda, es decir, todo esto, es decir, esto lo que escribimos en la parte de arriba, ml a la menos 1, t a la menos 2, l a la 3, y acá escribimos lo que pasa a multiplicar, teta y mol, ¿cierto? Teta y mol. A ver, espérenme un ratico, miro arriba, a ver, veamos qué pasó acá. No, la dimensión es n. Lo mol es la unidad, ¿no? Perdón. Aquí, esta no es mol, sino n. Ah.
N, eso es así. Me estaba confundiendo con la unidad y no con la dimensión. La dimensión es N. Eso, ahí sí ya. Sí, porque si no, no nos iba a dar. Bueno. Entonces. R en dimensión sería igual a ¿quién? Todo en horizontal. Entonces, en la parte de arriba, todo esto que está en la parte de arriba lo escribimos exactamente igual, ¿cierto? Eso lo vamos a escribir exactamente igual. Entonces, M, L a la menos 1, T a la menos 2, L a la 3. Y acá vamos a subir lo que está en la parte inferior, es decir, este teta y esta n, las pasamos a la parte de arriba. Entonces, esas tienen que pasar con exponente, signo contrario. Entonces, como abajo están positivas, acá arriba tiene que ir negativas. Entonces, teta a la menos 1, n a la menos 1, ¿cierto? Y hagamos operaciones de los que tengan repetidos, ¿cierto? De la que esté repetida. Entonces, la dimensión de R es igual, entonces, M, ¿cierto? Esta L está repetida, entonces esta es la que tenemos que hacer, la operación de los exponentes. Entonces, la base L, los exponentes tienen que sumarse. Entonces, aquí tengo menos 1 más 3. ¿Cierto? Miren, aquí tengo menos 1 y acá tengo 3 más 3. Listo. Ahora tenemos, el resto ya es diferente, ¿no? T a la menos 2, y teta a la menos 1 y n a la menos 1. Entonces, tenemos 3 que son diferentes. De una vez coloquemos esta herramienta para no estar a cada rato. Entonces, aquí es t a la menos 2, a la menos 2, teta a la menos 1, teta a la menos 1, ¿cierto? Y n a la menos 1. Bueno, de acuerdo a eso, entonces tenemos que la dimensión de esta R es igual, entonces, ahí simplemente hacer la operación de estas dos potencias y ya quedaría, ¿cierto? Solo quedaría hacer la operación de las potencias. Entonces, este sería 3 menos 1, 2, ¿no es cierto? Aquí quedaría 2. Miren, entonces quedan ml al cuadrado, t a la menos 2, teta a la menos 1 y n a la menos 1. Es decir, la respuesta es A. Mire, ml al cuadrado, t a la menos 2, teta a la menos 1, n a la menos 1. Entonces esta es, la respuesta es A. ¿Sí? ¿Está fácil? ¿Comprensible? Sí, profe. Fácil no, pero Muy bien. comprensible. ¿Otro? ¿Hacemos otro? Sí, profe. Bueno, a ver, veamos si de pronto hay otro ejercicio por acá. ¿Listo? De análisis dimensional. Acá también pongámosle análisis dimensional.
para acordarnos que esta partecita solo era de análisis dimensional, ¿cierto? Entonces coloquemos ejercicio 5. ¿Ok? No, ejercicio 4 nomás vamos, ¿no? 5 no, vamos 4. Cuarto ejercicio, Dios, que me estoy adelantando. Bueno, entonces vamos a escribirlo el ejercicio. A ver. La ecuación siguiente es correcta, hallar la dimensión de X. ¿Ok? Dice. Entonces escribamos la ecuación, a ver. Escribamos la ecuación. ¿Listo? La ecuación dice Q es igual a Q logaritmo de y al cuadrado más fraccionario de x a sobre b. De esta ecuación vamos a encontrar entonces eso. Bueno, ¿de dónde, no? ¿Dónde A es aceleración? A es aceleración. B es velocidad. Ok, listo. Y de Y no dice nada, ¿no es cierto? De Y no nos dice nada. Entonces, Y, bueno, vamos a mirar qué es. Listo, encontremos la dimensión de X entonces. Q es calor, ¿no? Por si acaso. Si no nos da. Pero esa Q no hay necesidad porque si nosotros lo pasamos al otro lado, valdría 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque Q entre Q es 1. Entonces no hay necesidad ni siquiera de mencionarlo. Bueno, pues a ver cómo lo pasamos. Aquí tenemos que tener en cuenta que y al cuadrado más x a sobre b, o por b, ¿cierto? Esa no tiene dimensión, porque es un número, y los números no tienen dimensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir de acá? ¿Qué podemos decir nosotros de aquí? Esto como está como argumento de un logaritmo, esto como es un argumento de logaritmo, ¿cierto? Esto está fuera de dimensión, es decir, esto es adimensional, sin dimensión. Pues ahí valdría 1 también. Como dice, perdón, Ahí valdría 1. ahí valdría 1, pero veamos qué es lo que vale 1, ¿cierto? Sí, porque eso es como un número, ¿no?
Esto es adimensional, es decir, no tiene dimensión. No tiene dimensión, ¿cierto? Como el problema no nos dice nada qué es Y, el problema no nos menciona qué significa Y o qué es para Y, entonces para nosotros Y tampoco tiene dimensión, ¿cierto? Como ahí el problema no nos dice Y, por ejemplo, si fuera Y una, dijera densidad, bueno, es otro cuento, ¿cierto? Pero aquí solo nos dicen que A es aceleración y que B es velocidad, no más. Y lo que nos preguntan es por X, entonces vamos a analizar la parte de la X, ¿correcto? Entonces vamos a analizar qué sucede con esta parte donde se involucra a X. Donde involucramos a X, es decir, aquí tenemos X, XA, B, ¿cierto? Y esto es igual a, ¿cómo es? Pues en últimas, los números son los que no tienen dimensión, adimensionales. Entonces, si eso es un número, por lo tanto, la dimensión vale 1. Ahí entonces ya podemos decir, como ese es un número, entonces la dimensión vale 1. Y como a Y no nos involucra nada, no nos dicen qué tipo de unidad o qué tipo de magnitud es, entonces esa también la desechamos, ¿cierto? Porque Y no nos dicen nada. Entonces, ahí sí ya, ¿cierto? Ahí sí ya podemos trabajar. Bueno, entonces, la dimensión de una fracción o de una división, entonces, se reparte. Esa dimensión, ese símbolo de dimensión, se reparte tanto abajo como arriba. Y como también hay un producto, entonces también se reparte. Entonces, dimensión de X, dimensión de X, dimensión de A, y acá abajo, dimensión de B. Esto es igual a 1, ¿cierto? Simplemente hemos repartido la dimensión. Bueno, ¿qué significa esto entonces? Como nosotros queremos es encontrar la dimensión de X, ¿cierto? Entonces, dimensión de X es igual. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar y todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un cociente, ¿cierto? Un cociente. Entonces, 1 pasa, B pasa a multiplicar a ese 1. Esa A, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Miren. Esta B que está dividiendo pasa a multiplicar a este 1. Y esta A que está multiplicando pasa a dividir. Bueno, eso es normalmente lo que se hace en matemáticas, ¿cierto? Bueno, al multiplicar por 1, pues nos queda lo mismo, entonces simplemente acá tenemos que decir que acá arriba tenemos la dimensión de B y acá abajo tenemos la dimensión de A. Y bueno, ahora sí. ¿Quién es B? Dice, B es velocidad. Bueno, entonces vamos otra vez a colocar aquí el cociente y acá arriba las dimensiones de velocidad. Pero velocidad siempre se dice kilómetro por hora, por decir algo, ¿no? Kilómetros por hora. Entonces es longitud, tiempo a la menos 1. ¿Cierto? Longitud, tiempo a la menos 1. L, aquí, T a la menos 1. Si no nos acordamos de eso, pues nos vamos a la tablita. Tenemos que tener en cuenta que esta tablita, ¿cierto?
es lo que tenemos que acordarnos. Aquí entonces, velocidad, t a la menos 1. Aceleración, L a la menos 2. T a la menos 2. ¿No? L, T a la menos 2. Entonces acá abajo, entonces la aceleración es L, T a la menos 2, ¿cierto? Acá tenemos L, T a la menos 2. ¿Correcto? Y nos acordamos que toda dimensión, que todas las dimensiones tienen que ser en forma horizontal, ¿cierto? Entonces, ahora sí comencemos a escribir. Todo lo que está arriba lo dejamos igualito, ¿cierto? Escribimos esto igual. Entonces dice L, T a la menos 1. Y todo lo que está abajo cambia el exponente de signo. Entonces, acá tenemos que escribir dos cositas que están abajo. Bueno, entonces, L pasa como L a la menos 1, ¿cierto? Porque solo tiene el exponente 1. Y T pasa con el exponente positivo, porque abajo estaba negativo. Entonces pasa con el exponente positivo. Y aquí simplemente vamos a hacer ¿qué? Operación con los exponentes. Entonces, tenemos que L se repite y también tenemos que T se repite. ¿Cierto? Entonces, L y vemos los exponentes de L. Bueno, L tiene un 1. La primera, como no tiene exponente, aquí está L, no tiene exponente 1 aquí arriba. Y este tiene menos 1, entonces menos 1. Acá. T, y acá tenemos, tiene menos 1 y tiene positivo, más 2. ¿Sí? Y listo. Y hacemos las operaciones de esos elementos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que L, ¿cierto? L, 1 menos 1, pues nos queda 0, ¿cierto? 1 menos 1 nos queda 0. Y que T tiene 1 más 2, pues es 1, ¿cierto? Bueno, y de aquí nosotros decimos que la dimensión de X, ¿cierto? Y una vez pongámoslo aquí, dimensión de X, que es lo que estamos buscando, es igual, L a la 0 es 1, y T a la 1 es T. Entonces acá tenemos T. La respuesta es T. ¿Sí? Ahí no se pone L, profe. Cuénteme. Ahí no se pone L también. No, porque L a la 0, L a la 0 es 1. 1 multiplicada por T, pues te daría solo T. Bueno, entonces quitemos L a la 0, aquí es 1, ¿cierto? L a la 0 es 1. Y T a la 1 es T. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Que 1 por T es T. Así entonces. ¿Ahí ya me comprendió? Sí, por favor, ya. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí hay alguien que está preguntando. ¿No? Bueno. Listo, entonces, a ver. ¿Comprendido hasta ahí? Voy a dejar de grabar para que me llegue ya el video. Y ahorita, si ya no nos han habilitado Tao, entonces yo les envío los 2 videos anteriores más este video. ¿Sí? Los 2 videos anteriores más este video, más el archivo Excel a su correo, al correo personal, para que tengamos
nosotros la grabación, ¿correcto? Como a las 8:40, creo que a las 8:40 ya tienen otra clase, entonces dejemos hasta allí y nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Hasta luego, jóvenes, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Pero